En este episodio 6 de la temporada 2 de PodJ, conversaremos sobre un lugar con historias, como lo es Cerro Moreno, ubicado al noroeste de la ciudad de Antofagasta. Historias y misterios que de alguna manera te sorprenderán. Nuestro invitado en este episodio 6, desde Santiago conversamos con el escritor Hugo Riquelme, autor de los libros Terror en Cerro Moreno y El Triángulo de Cerro Moreno. Y junto a Juan Pablo Villalobos, el J conversan sobre los misterios de Cerro Moreno. Bienvenidos a PodJ, vamos ya. Desde Antofagasta, la perla del norte, suena la voz. El J prende el corazón y con una sana y amena conversación, comedia, vida sana y buena canción. PodJ, el podcast del J. Risas, ritmo y buena onda. Hablamos de vida sana y música, y en cada risa encontramos la brújula. PodJ es presentado por Entre Tumbas y Podcast, donde la muerte tiene voz. Santana, Rock Café. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de PodJ, el podcast del J. Aquí estamos, aquí en Canal J y por supuesto saludando a todos ustedes que están a través de nuestras plataformas en Facebook como también en Spotify. Estamos en nuestro episodio número 6 en esta temporada número 2. Agradecer a todos ustedes, a los que se han suscrito, a los que han visto nuestros episodios. Por supuesto, hoy día tenemos un gran, pero gran invitado. Esta vez no tenemos presencial, no está acá en el estudio, sino que lo vamos a tener vía online. Nuestro invitado está allá en Santiago y es un destacado escritor, pero vamos a hablar de cosas que ocurren cerca de aquí de Antofagasta, especialmente en un lugar llamado Cerro Moreno. De hecho, hay 2 libros que están en circulación, han sido éxitos de venta, donde se habla sobre lo que ocurre en lo paranormal allá en este lugar llamado Cerro Moreno. Pero antes, invitarlos a ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Canal J, y por supuesto también nos pueden seguir en Spotify. Y por supuesto saludar a nuestros amigos de Santana Rock Café, ubicado en calle Aconcagua 1067, a paso del Parque Brasil, aquí en Antofagasta. Nuestro invitado, él es considerado uno de los primeros escritores western chilenos. Ha escrito varias obras, entre ellas Las Noches Pasadas, Saga de un Hombre Solitario, y por supuesto, y otros más, y otras obras más, pero lo que vamos a conversar hoy día son 2, Terror en Cerro Moreno y Triángulo de Cerro Moreno. ¿De qué se trata el Triángulo de Cerro Moreno? Algunos hablan que es un triángulo, una especie de triángulo de las Bermudas que está aquí en la zona de Antofagasta. Aquí está con nosotros el destacado escritor chileno Hugo Riquelme. Bienvenido, Hugo, aquí estamos, aquí juntos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí pasando el calor en Santiago y tratando de que el gato no me bote la cámara porque anda con ganas de ser protagonista. Se va a cruzar ahora. No, y me pasa con mi perra, que de repente también le gusta ser protagonista, ya lo he hecho ya, varias veces. No te sube nunca al escritorio, pero cada vez que enciendo la luz para grabar algo, aquí está, viene y se mete. Ya. Oye, Hugo, antes que todo, bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros. Primero que todo, ¿cómo ha sido este año 2025? Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en la FIRSIC, acá en Antofagasta, que está al lado del estadio, conversamos un ratito, pero te he visto con harta actividades. ¿Cómo ha sido este año 2025 que está próximo a terminar? Mira, este año, sobre todo el segundo semestre, ha sido particularmente movido. He estado con hartas cosas. De hecho, estoy escribiendo una novela nueva, pero también he estado con hartas charlas y harta participación en ferias. Como que acá en Santiago las ferias de libros son casi todas a fin de año.
Entonces estoy con súper poco tiempo para hacer cosas que no sean escribir. Y me ha tenido bien motivado, pero igual estoy súper cansado, Me imagino, tengo que igual, decirlo. bueno, diciembre realmente es un mes bastante, prácticamente, bastante álgido, me refiero, muchas cosas, cierre de año, en fin, y todo. Eh, pero bueno, sí, estuviste hace poco en la Feria del Libro de Santiago, si no me equivoco, ¿no? Estaba acá en Santiago, a ver, tuve la Feria del Libro de Santiago, tuve una Feria del Libro de Ñuñoa y ahora el jueves parto con la Feria del Libro de La Furia del Libro, que es una de las ferias más importantes que hay en Chile, hoy Ya, por hoy, en materia literaria, y parte ahí en el GAM, cerca de la estación de Metro Baquedano. correcto. Vamos a tener la Feria del Libro, que es la última feria del año, se supone, pero igual un poquito tiempo para descansar, porque después de eso viene a la Feria del Libro de Viña del Mar, que son 3 semanas allá en la ciudad Jardín, y Ya. posterior a eso viene a la Feria del Libro de Coquimbo, que también es una semana y media más, también allá en el puerto de Coquimbo. Entonces, como que yo recién voy a parar por ahí por marzo, Wow. con todas mis actividades. Mira qué interesante, ¿ah? Prácticamente, bueno, estás escribiendo un nuevo libro, pero el, los últimos libros que tú te concentraste en este último tiempo, y estamos hablando, bueno, como tú sabes, estamos acá en Antofagasta, y tiene que ver harto con nuestra ciudad, pero más al norte, prácticamente hacia este cerro que vemos al frente de la ciudad, es parte de la península de Mejillones, y es el Morro Es Moreno. el Morro Moreno, El el famoso Morro Morro Moreno. Moreno. Y yo el otro día estaba viendo una conversación que tuviste con Salfate y tú dijiste que tiene una forma de un indio acostado, así como... Sí. Sí, yo a Sí, ese yo cuando... cuando chico siempre lo imaginaba y lo miraba y veía como una figura de un indio acostado mirando al cielo. Era como bien llamativo, por lo menos para mí. Obviamente con la imaginación uno de pronto juega mucho, pero yo tenía como esa impresión de que era un indio acostado mirándose al cielo. Claro. Y, y bueno, prácticamente es un lugar muy conocido porque es prácticamente una entrada que tenemos en Antofagasta por el aeropuerto y la base aérea de Cerro Moreno, donde prácticamente hay vida en ese lugar, aunque la gente no lo crea. Cuando uno viene a Antofagasta o hace unos años atrás me tocó ser Uber. Y me tocó una pareja de madre e hija de Concepción que están haciendo un tour por Antofagasta y la llevo al trópico de Capricornio, al Alito, que está ahí frente a la base. Ah, Y sí. les digo, ahí hay vida, y vive gente, ahí vive la gente, bueno, los funcionarios de la Fuerza Aérea con sus hijos, con su familia, hay una escuela también y una vida, ¿no? ¿Cómo es? ¿Te nos puedes explicar un poquito la vida a la base? Yo siempre lo encontré que era muy parecido a lo que significaba vivir en una salitrera antiguamente. Efectivamente, bueno, hoy día la población, porque tuve la oportunidad de entrar en mayo de este año, me invitaron justamente de la escuela E88 a hablar un poco acerca de los libros y hablarle también a los alumnos, como, a ver, porque yo estudié ahí. eh, y la verdad es que hoy día está muy poco habitada, Mm, queda poca gente viviendo ahí en la base, pero en la época en la que yo vivía ahí tenía una vida de barrio bien movida. Tenía ahí, es un lugar en donde en realidad tenéis todas las comodidades, hay desde supermercado hasta un cine. Entonces, en realidad es un lugar en el cual hasta cierta edad no echáis mucho de menos lo que es la ciudad. Y la verdad es que para nosotros era el lugar que conocíamos, era la burbuja en la que crecimos, era un lugar ridículamente seguro ya para vivir. Nosotros podíamos jugar en la calle hasta las 2 3 de la mañana si queríamos y no tenía ningún problema con que te fuesen a asaltar o con que te fuese a pasar algo malo, porque básicamente todos nos conocíamos. En la época en la que yo vivía en la base vivían 700 personas ahí, entonces podrá parecer un número grande, pero 700 personas es lo suficientemente chico como para conocer a todo el mundo o por lo menos ubicarles la cara a todo el mundo. claro, Eh, Así es que tenía como esta magia de un pueblito chico, pero que a la vez tenía ahí todas las comodidades. O sea, si tú querías practicar deportes, por sí, ejemplo, en Cerro Moreno tú tenías un gimnasio con una multicancha, sí, tenías una cancha de voleibol, una cancha de arena, tienes una cancha de motocross, tienes canchas de tenis de arcilla, de cemento, tienes canchas de fútbol, de futbolito, tienes una multicancha dentro de la población, yo me acuerdo que incluso habían en el patio de una casa, que era en el pabellón 23,
¿Ya? ¿ya? El Cerro Moreno tenía cuatro tipos de viviendas, que eran las viviendas de los oficiales, que estaban como más hacia el lado de la carretera y hacia el lado sur de la base, Sí. ¿ya? Que era como el barrio alto, por decirlo de alguna manera, de la base, que era un lugar que tenía su propia plaza, que tenía su propio cuento, y en el cual nosotros en realidad no éramos, no sé si no éramos bienvenidos, pero no, nosotros no íbamos mucho para allá. Ya. Y luego tenías la población de suboficiales en donde tenían los pabellones, que eran unas casas de dos pisos, que eran Sí. casas pareadas, venían seis casas en una hilera que conformaban un pabellón. Era una casa enorme, con unos patios gigantes también. Ujú. Luego tenían las casas bajas, que eran casas también súper cómodas, pero de un solo piso. Y luego estaban otras que se le llamaban las casas grandes, que estaban más hacia el norte, que de hecho cuando tú te vas alejando de la base yendo camino a Mejillones son las últimas casas que Sí. ves desde la carretera. Y esas casas, yo me acuerdo que tenían como cinco dormitorios, eran unas cuestiones gigantes, por eso se le Sí. llamaban las casas grandes. Eh, y además en una de las casas de los pabellones, yo me acuerdo que tenían incluso en el patio habilitado como centro para poder jugar flipper, para poder jugar arcade, taca-taca. Y tenía un centro de entretención incluso dentro de la misma base, ¿cachai? Sí. Entonces como que al fin y al cabo nosotros hasta cierta edad no echábamos para nada de menos la ciudad. Yo tengo la sensación de que la ciudad era más necesaria para gente más grande, para gente que le gustaba ir a la disco, por ejemplo, para gente que tenía que estudiar en la universidad. Era un lugar que la ciudad se hacía más necesaria, pero para nosotros teníamos todo ahí, entonces era súper entretenido vivir en la base para nosotros cuando estábamos chicos. Sí, mira, yo te voy a contar, bueno, no sé si te acuerdas de la conversación que tuvimos acá en Antofagasta, pero yo trabajé en la escuela E88, el del 2010 al 2013. De hecho, fui testigo cuando empezó como directora la señora Refa Hernández Urrutia, la tía Moni, como tú la conoces. También estaba, bueno, me imagino que te acuerdas del profesor Pablo Arraya, del conocidísimo señor López, también, que ya, bueno, ya cumplieron su etapa, están disfrutando de la jubilación. Eh, y queda poca gente antigua, digo, bueno, de tu época y del tiempo que yo trabajé ahí. Eh, todo lo comentas, yo lo conozco prácticamente. Claro que era ir a la escuela, de la escuela a la casa, tomar los buses, o a veces iba en vehículo, la Oye, famosa el bus 15, 55, no claro, sé, los 55 que la después cambió, sí. 55, creo que ahora hasta el Uber uno usa más, como el InDriver, pero prácticamente lo que tú comentas es algo que yo conocí en persona, bien familiarizado, te puedo decir. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad que estamos acá de saludar a toda la comunidad educativa E88, a la directora, a la Refa Hernández, a la tía Moni, como le dicen, y a todo el plantel educativo, y en especial a mi gran amigo Rafael Ramos, creo que tú lo conociste también. Él me invitó, de hecho, al colegio, el profe Rafael Ramos. La Respa fue mi tía de kinder. Mira, O sea, de hecho, cuando fui al colegio me puse a conversar con ella, yo no me acordaba mucho, ya, porque yo me acordaba más de la auxiliar con la que trabajaba ella, la tía y Mari. que también estaba ahí, de hecho. Y fue como bien bonito acordarse de esa época, pues. Pero claro, efectivamente todos los profes que me hicieron clases ya no están. La profe Nilda, la profe Marianela, la Mitzi, el Pelado López, el profe Raya, ya no están ya en el colegio. Pero sí, era súper bonita la comunidad ahí, pues Sí, era un colegio bien activo. Y es interesante también mencionarlo porque mucha gente piensa que el colegio es un colegio manejado por la Fuerza Aérea, pero no, es de educación municipal. exacto. De hecho, yo me enteré ahora cuando fui a la base de que en el colegio asisten alumnos que viven en las caletas que están hacia el lado de la isla Santa María. Sí, ¿Cachai? Entonces, van alumnos que no tienen nada que ver con el mundo militar y exacto. asisten ahí como estudiantes en el colegio. Entonces, es como es un mundo dentro del mundo. Nosotros siempre decíamos que el colegio era el único lugar en donde tú tenías verdadera inclusión, porque tú podías ser compañero de un hijo de oficial y nadie hacía la distinción. A diferencia de otros lugares dentro de la base, yo me acuerdo que hasta en la iglesia te hacían la distinción. Entonces, era un lugar bien bonito para convivir, para hacer comunidad. Así es, y prácticamente, bueno, la escuela está como en el centro de la población de Cerro Moreno, entre la casa de los oficiales y los suboficiales, con todo lo que tú has comentado. Bueno, también yo me acuerdo del negocio de Don Rolando también, no sé si lo conociste también, que en paz descanse Don Rolando, buena chaparrita, me acuerdo. Está corriendo negocio, de hecho. Todavía está el negocio. Bueno, buena chaparrita ahí. Así que, Los sí, conejillos de mí, me acuerdo también, es muy bueno. sí.
Mira, así que aprovecho nuevamente saludo a Rafael y a a la señora Moni y a toda la gente de la escuela Eda Cuno Donayo y a toda la gente de Cerro Moreno y a aquellos alumnos que alguna vez le hice clase y de que alguna vez, yo mira, yo era profesor de religión y yo no podía hablar de estos temas paranormales que los niños mismos comentaban. Entonces, cuando tú hablas, como bueno, una vez me presentó mi compañero de podcast, Esteban Brito, él me presentó ¿Ah? digamos, me dijo, mira, pide este escritor, léelo, escúchalo, me dijo una vez, cuando te entrevistó el señor Misterio, de Gran Antofagasta, Perfecto. y hablaba de toda la historia de la base ahí que me hizo mucha razón de lo que me contaban los niños. Yo no podía conversar en esa época, pero después lo que tú empezaste a conversar, dije, oye, los niños que yo tuve la oportunidad de hacerle clase también comentaban que ocurrían cosas extrañas dentro de la base. ¿Cómo nace la idea de escribir terror en Cerro Moreno? ¿Sabéis qué? Mira, hoy día yo mirándolo desde lejos, entiendo de que pasaban muchas cosas extrañas, ¿Mm? porque hay una cuestión con la cotidianidad, cuando tú vives envuelto o en medio de algo eh, que para ti es cotidiano y que para los demás no, tú no les ves no encuentras la rareza. ¿Ya? Entonces, Cerro Moreno siempre fue un lugar en donde se habló mucho de la presencia de duendes, en donde se habló mucho de ovnis, en donde se habló mucho de cosas que tenían que ver con algo que estuviese más allá del plano terrenal, ¿cachai? Que uno pueda entender. Entonces, como que convivir con esas leyendas te quita un poco la perspectiva de lo que es normal y lo que no. Entonces, cuando ocurrieron todos estos hechos que están contados en el libro Terror en Cerro Moreno, que es el primero que publiqué sobre la base, eh, yo te juro que cuando yo conversaba con otras personas sobre el tema, para mí era como lo más normal del mundo. Es como que, Mm. obvio, a ustedes no les pasó. Prácticamente era eso. Eh, pero cuando llegué a vivir a Santiago y se lo empecé a contar a otros amigos, colegas, empecé a cachar que las cosas que me tocó vivir ahí no tenían nada de normales, ¿cachai? Porque para nosotros era normal que llegaran los gringos, para nosotros era normal que vierais luces raras en el cielo, para nosotros Mm. era normal que la gente de la guardia te cuente historias de fantasmas, era normal que tus propios papás te cuenten historias de cosas raras que pasaban en la base, de avistamientos de ovnis, de cosas por el estilo. Era súper normal que tus mamás, por ejemplo, te cuenten historias de duendes en la casa. Entonces vivíamos como en una suerte de Macondo, ¿cachai? En donde todas estas cosas que son un poco más paranormales para nosotros eran parte de lo cotidiano. Eh, y cuando yo me acuerdo conversando en un carrete como entre comillas, igual era como una junta, como conversadita con una copita de vino, Ujú. viola, con el Pancho Ortega, Francisco Ortega, escritor también chileno. ¿Ya? Yo conversamos del tema porque él estaba escribiendo en ese tiempo el libro Alienígenas Chilenos. Y al final del libro Alienígenas Chilenos, él habla acerca de esta supuesta área 51 que está en el norte. ¿Ya? ¿Ya? Y me preguntó por el tema, porque como sabía que yo venía de allá, Claro. el Pancho pensaba y se imaginaba que el Área 51 era como el gran mito del norte, así como los brujos en Chiloé, ¿cachai? Era el gran mito del norte y que todo el mundo hablaba de eso. Yo le contaba que no, que en realidad nadie habla de eso, ¿cachai? Que es un tema que es más conocido entre los propios militares que entre los civiles. Entonces, yo me puse a contarle esta historia y el Pancho me dijo, oye, me dijo, pero es que eso no tiene nada de normal, pues, ¿cachai? Sea, lo que me estáis contando no tiene absolutamente nada de normal. El hecho de vivir rodeado de aviones y poder jugar en las baterías antiaéreas, me dijo, ya no es normal. ¿Cachai? Entonces, que además hayas tenido que vivir y ver todas estas cosas, me dijo, ese es el libro que tenéis que escribir. Y ahí como que a mí me surgió la inquietud de abordar esta historia. Entonces, simplemente lo que me costó encontrar, o en realidad no que me costó, pero en realidad lo que me tocó eh, es- fue encontrar la forma de contar la historia. Ya. Porque igual, por ejemplo, tú en esta entrevista hablabas, o en el libro explica también, bueno, fue la época conocidísima que ocurrió acá en el norte grande, específicamente en la zona de Calama, Sierra Gorda, Baquedano, del chupacabra. Algo conversamos, o sea, habla también ese libro de eso, ¿no? Exacto, ese libro es el que habla de los hechos que ocurrieron durante el año 2000, que Ya, estuvieron asociados por la prensa al fenómeno del chupacabra. ya. Ahora,
obviamente en ese tiempo, o sea, si uno mira el mapa de la región de Antofagasta, por ejemplo, donde está la base, tú, por ejemplo, puedes mirar hacia más al este, está Baquedano, que es esta estación dentro de la comuna de Sierra Gorda, Calama. Está como esa área fue la que prácticamente estaba ligado a la historia de Chupacabra. Entonces, a mí me causa razón lo del, a lo mejor que alguien de la base habrá visto algún avistamiento de este tipo de fenómeno, ¿no? Ya, mucho, mucho, sí fue un tema y fue por harto tiempo. Es una cuestión, es una suerte de fenómeno que se tiene que ver extendido por unos 6, 7 meses aproximadamente. Que fueron periodos en donde uno en realidad como que se rompía la cotidianidad de lo que era Cerro Moreno. Ujú. Pues tenéis que entender que Cerro Moreno era un pueblo súper aburrido, ¿cachai? Entonces cualquier cosa pequeña que ocurriera era como la gran noticia y la gran novedad. Entonces cuando empezaron a ocurrir estos temas de los avistamientos del chupacabra y cuando llegaron los agentes de la NASA, y cuando empezaron a salir las patrullas a intentar dar captura a estos animales salvajes que se supone que estaban asolando la región, eh, se rompía todo lo cotidiano, ¿cachai? Entonces se activaban como toda la alarma y todas las curiosidades, tanto de los funcionarios como de las familiares de los funcionarios. Entonces era un tema que de verdad resultaba ser casi como la serie de Stranger Things, ¿cachai? Ya. Oye, y fuerte, ¿ah? Igual ese día escuché, porque yo vi el programa de Señor Misterio cuando te conversaste con él, una señora, no sé si le mandó bueno, estaban en vivo ustedes hablando, y cuenta la historia de un niño que estaba durmiendo en su pieza, desaparece dentro de los pabellones y después aparece dentro de la pampa, dentro de la base. Esa cuestión me llamó la atención. Y hablan que fueron que algunos duendes lo llevaron ahí. ¿Qué historia más de duendes podríais contar, digamos, de parecido a lo... Sí, allá en Cerro Moreno se hablaba mucho de la presencia de los gentiles, ya ¿Ya? que es una forma en que en el norte se le llama el fenómeno de los duendes, ya que tiene que ver con el pueblo gentílico, que se supone que, a ver, haciendo como arqueología un poco de lo que es el misterio y lo que es las leyendas del norte, la cultura, siempre se ha hablado de que el ser humano, los actuales, los Homo sapiens, no Ujú. somos la única o la primera civilización avanzada que ha habido en el planeta. Ya. Siempre se ha hablado de otras civilizaciones que se han ido perdiendo con el tiempo, etcétera. Y el pueblo gentílico se supone que es una de esas civilizaciones, que eran personas más pequeñas, así como los hobbits, ¿cachai? Que vivían hacia el interior, en el altiplano, en unas casas que estaban construidas dentro de unas quebradas, ¿cachai? Etcétera. Y que tenían esta suerte de aparte de ser una civilización, por decirlo de alguna manera, tenían también esta suerte de manejo de elementos que nosotros podríamos considerar como mágicos, ¿ya? Como telepatía, como cosas por el estilo. Y desde ahí viene toda esta leyenda que lo asocia a los fenómenos de los duendes, que no los puedes ver, que los ves solamente si quieres, que todavía quedan algunos vivos, que un montón de cosas, ¿cachai? Ya. Entonces tú en Cerro Moreno siempre escuchabas historias, que de hecho mi propia mamá las contaba, de que cuando estaba haciendo aseo en la casa, por ejemplo, porque hay que entender que en los años 90, que es la época en la que yo vivía en la base, finales de los años 90, principios de los 2000, los roles de género estaban súper marcados todavía en la sociedad chilena y Sí. los roles de género no solamente en la sociedad chilena, sino que en el mundo militar eran mucho más extremos. Entonces, la mujer se quedaba en la casa al cuidado de los niños, por ejemplo, Ujú. que era casi como una ley dentro de lo que era en aquellos años las Fuerzas Armadas. Entonces era súper común escuchar por parte de las mamás de mis amigos o mi propia mamá contar que cuando les tocaba hacer el aseo en la casa, estas figuras pequeñas que parecían que ellas las describían más para similares a los niños, entraban a la casa y les desordenaban todo. Ya. ¿Ya? Entonces, o que la acompañaban, o que le cambiaban de lugar las cosas, Ujú. cosas por el estilo. Eh, y había como toda una mitología en el sentido de que se habían creado estas jerarquías, de que existían los que eran buenos, lo clásico que pasa con las leyendas cuando van creciendo. Sí. Uno le va encontrando como el maniqueísmo y va asociándolo a valores del bien y el mal y cosas por el estilo. Entonces tú te encontrabas con un montón de leyendas e historias de ese nivel, de duendes que secuestraron niños, Sí. de duendes que no dejaban vivir en una casa en particular. En el caso de mi mamá, tenía estas historias de que le desordenaban
cuando ella hacía mi cama, por ejemplo, siempre ¿Ya? contaba que ella hacía mi cama, la dejaba ahí, se iba a la pieza de mi hermana, a ordenar la pieza de mi hermana, y cuando volvía a mi pieza estaba todo desordenado de nuevo. Claro, Entonces tenía que volver a hacerla. Y sí, muchas veces le pasó que escuchaba risas de niños dentro de la casa, pero cosas por el estilo. Yo siento que la historia que contó esta persona en el podcast fue bastante impactante. Yo, no, yo por lo menos, de primera fuente, no recuerdo una historia más impactante que esa, que tenga que ver con la presencia de duendes. Más allá de, yo siempre quise ver duendes, ¿ya? Siempre como que tenía el anhelo de, hoy ojalá algún día ver uno, ¿cachai? Con mis amigos planificábamos cómo atraparlos, cosas por el estilo, pero nosotros, por lo menos con mis amigos cercanos, con los 5 que aparecen ahí en el libro, nunca vimos en primera persona un duende. ya, ¿Cachai? Nunca sufrimos o nunca experimentamos la presencia de un duende tampoco, o sea, ni lo vimos ni lo sentimos. Salvo una vez que yo no puedo decir que eran 100% duendes porque no los vi de cerca, pero yo me acuerdo que en una madrugada mi casa estaba en el pabellón 25, que de hecho es uno de los pabellones que estaba en el camino del colegio hacia la plaza. Tú ya, cuando salías del colegio veías directamente el camino donde estaba el pabellón 25, estaba ya, detrás del pabellón 27, que creo que es el que está justo al lado me del colegio. acuerdo. Eh, Y yo vivía en el 25 Casa 6, por lo tanto en la casa que estaba más hacia el sur. Y desde mi ventana, de mi pieza, se veía la multicancha en donde se celebraban las ramadas allá en Cerro Moreno. Y Ya, entre medio del pabellón 3, que estaba al lado de mi pabellón, y la multicancha quedaba un espacio en donde habían juegos de niños, ya resbalines, sube y baja, columpio, cosas por el estilo. Y yo me acuerdo que como a las 2 y tanto de la mañana tiene que haber sido, yo me desperté porque escuchaba el sonido de los golpes de unas maderas, ¿ya? Como si alguien la estuviese pegando constante y era como súper parejo, era muy rítmico el ruido. Eh, y acá yo hago la acotación, allá en Cerro Moreno, 2 veces a la semana llegaba el Hércules, el C-130, a la 1:30 de la mañana, y tú no te despertabas porque estabas tan acostumbrado al ruido del avión que no lo sentías prácticamente. Y el Hércules es un avión que tiene turbohélice, que mete mucha bulla, sí, y aún así uno dormía tranquilo. Pero este ruido que era nuevo, en particular, sí me despertó. wow, Y yo me acuerdo haber abierto los ojos en mi cama, y me senté, porque primero pensé que el ruido era dentro de la casa. Y cuando logré como despertar bien, asocié que el ruido venía de afuera. Las ventanas de los pabellones tenían una mitad de madera y una mitad con vidrio, y tú podías abrir solamente los paneles de madera, los del vidrio estaba fijo. Entonces yo me acuerdo que yo me asomo por el vidrio a mirar, y recuerdo que era una noche de luna llena, por lo tanto estaba súper iluminada la calle, se veía con este tono medio celeste, medio azuloso que se ve en la noche de luna. Recordemos que Cerro Moreno corta la luz del alumbrado público en la noche. sí, Eh, y y en la plaza yo veo a un grupo de niños, tienen que haber sido unos 4 o 5 niños, niños chicos, o sea, según mi cálculo, al ojo no habrán tenido más de 5 o 6 años, ¿ya? Pero a las 2:30 de la mañana, en pijama, que eran en realidad unos camisones blancos, jugando en esto sube y baja. Y eso era lo que sonaba, ¿ya? Cuando llegaba uno arriba, golpeaba el piso, etcétera. Eh, y obviamente yo me enojé porque dije, estos cabros chicos que están haciendo en la calle metiendo ruido. Entonces lo que hago, súper atinado, fue abrir la ventana y me ya, asomo y les grito, vayan a acostarse, mierda, les grito. En ese momento, cuando yo les grité, como que vienen esos momentos de lucidez, ¿cachai? Y yo dije así como que, oye, ¿qué cresta estoy haciendo, cachai? Y de repente veo que estos cabros chicos, cuando yo les grito, paran de jugar, se dan vuelta y me miran, o miran hacia mi casa. Y se bajan de los juegos, y los 5 o los 4 o 5 en grupo empiezan a caminar al mismo ritmo hacia la casa. wow, Y obviamente yo me asusté, me espanté. Entonces lo primero que hago es cerrar la ventana, y me quedé mirando por el vidrio a ver si se acercaban, si entraban por el patio, y de pronto cuando los veo acercarse al patio, dije, oye, ¿verdad que acá en Cerro Moreno la gente no le pone pestillo a las puertas? Pues entonces la puerta del living está abierta, la puerta de entrada está abierta. claro, Entonces, si quieren entrar, pueden entrar, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo que yo bajé corriendo la escalera y trabé la puerta con mi cuerpo y traté de hacer la mayor fuerza posible, y cuando estaba en eso, eh, me acuerdo que el ventanal tampoco estaba con seguro, entonces si no entraban con la puerta, por la puerta podían entrar por el ventanal, pero de que si querían podían entrar. sí, po,
Y obviamente yo estaba súper asustado. Entonces, después de un rato, cuando caché que no llegaban, que no aparecían, como que me animé un poco a dejar la puerta, caminé, miré por el ventanal, no los vi, caminé hacia la ventana que está hacia la pared que da hacia el sur de la ciudad, que estaba justo en el comedor, miré Ujú. por esa ventana, tampoco los vi. Volví a mi pieza y me quedé mirando desde arriba y tengo que haber estado una hora más vigilando y no los volví a aparecer más estos niños y no los vi nunca más. No, Ya. no los vi jugar nunca más estos niños, que es lo más cercano que yo tengo a una experiencia que podríamos decir que pudieron ser duendes, pero Ujú. como no los vi de cerca, no tengo idea qué eran, ¿cachai? Para mí Claro. eran niños, niños jugando a las 5:30 de la mañana en pijama en la calle, Oye, ¿cachai? Era muy raro. Hugo, disculpa, pero ¿hubo gente que, aparte de ti, lo escucharon ese momento? ¿O fuiste tú solamente? Hasta donde sé, porque yo esta historia la conté varias veces allá en la base, nadie más lo había visto, Ya. nadie más los vio. ¿Y nadie vivió Pero una experiencia parecida? Disculpa, ¿no? ¿Alguien más de...? no, por lo menos esa noche en particular nadie más los vio. Ya. Pero sí hay personas que me hablaron y me dijeron que habían visto no era el grupo, pero que habían visto niños descritos parecidos a los que yo había visto en Oh, la noche, jugando en los patios, deambulando por las calles. ya. Una persona que andaba en auto en ese tiempo me contaba que manejando, cuando tú entras a la base, tenés que hacer todo el recorrido Sí. desde el P1 hasta el colegio, y ahí después tú te puedes tomar caminos para derivarte a cualquier lado de la población. Y en ese camino, pasando antes de llegar al colegio, de hecho, donde está el jardín infantil, por ahí, entre la población de oficiales y el colegio, vio a un niño cruzando la calle y vestido muy parecido a lo que yo describí, ¿cachai? Entonces, alguien más los vio, pero no en el grupo ni en el momento en el que yo los vi. Oye, qué interesante la historia que estamos escuchando de Hugo, algo que vivió personalmente y que está en su libro Terror en Cerro Moreno, que está, y ustedes pueden comprarlo en todas las librerías para que puedan disfrutar de una buena lectura ahora que viene el verano, que a lo mejor van a tener vacaciones y que no se aburran. La que viene Navidad. Y y pueden regalar para Navidad también, pues. De veras, pues claro, también. Un buen regalo de Navidad es un buen libro de Hugo Riquelme. Ahí se lo estamos recomendando. El primero que le estoy recomendando es Terror en Cerro Moreno, porque ya vamos a conversar del Triángulo de Cerro Moreno, que es una historia, o más que una historia, son sucesos que han ocurrido aquí, no solamente en la base, sino que en un triángulo que conecta Antofagasta, si no me equivoco, Hornitos, Mejillones. Bueno, ahí vamos a explicar, pero antes vamos a hacer un pequeño alto, Hugo, vamos a hacer algunas menciones aquí en el podcast y ya regresamos aquí en PodJ, el podcast de J, junto a Hugo Riquelme. Ya volvemos. Ya regresamos con la segunda parte de este episodio de PodJ, el podcast del J. Un podcast de Canal J. PodJ es presentado por Entre Tumbas y Podcast, donde la muerte tiene voz. Podcast de Canal J y La Tumba Sin Nombre. Santana, Rock Café. Suscríbete a nuestras plataformas de en YouTube, suscríbete en Canal J21. En Spotify, búscanos como PodJ el podcast del J. Y síguenos en nuestras redes sociales. Ya estamos de vuelta con PodJ, el podcast del J. Desde Antofagasta, donde suena la voz. Estamos aquí nuevamente en PodJ, el podcast del J, a través de Canal J, por supuesto. Síganos en nuestro canal de YouTube, Canal J, y por supuesto en Spotify y también en nuestras redes sociales. Y estamos también junto al auspicio de Santana Rock Café, lo mejor en tragos, en platos. Lo pueden encontrar en Santana Rock Café, ubicado en calle Aconcagua 1067, cerca del Parque Brasil. Y atención, todos los jueves, comedia regional, stand-up comedy de lo mejor de la comedia aquí de Antofagasta. Podrán encontrar a la Estelita, podrán ver a Canelo, podrán ver a Carlites, pueden escuchar también a Gabo Bravo, en fin, cualquiera uno de ellos, de nuestros comediantes regionales, se presentan los jueves en Santana Rock Café. Y los fines de semana, música en vivo, el mejor rock. Así que Santana Rock Café es parte de nuestro podcast y por supuesto
Hugo, cuando venga a Antofagasta vamos a ir un día al Santana. Ahí vamos a conversar bien, bien nutrido con buena música. con buena cerveza. Ah, sí, así que, bueno, dejamos en paréntesis el tema del Triángulo de Cerro Moreno, que es parecido a un Triángulo de las Bermudas. Según tu conocimiento, ¿cuántos triángulos de este tipo hay en el mundo? Mira, según lo que plantea, porque obviamente el término Triángulo de Cerro Moreno proviene de lo que se instauró como el Triángulo de las Bermudas, es un hecho que yo creo que es casi lógico, es un nombre más marquetero que otra cosa, para denominar una zona geográfica que son llamadas Triángulos de la Muerte o zonas de interés también. Y según el libro que publica Charles Berlitz en 1974, que precisamente se llama el Triángulo de las Bermudas, él indica que hay 12 triángulos similares al Triángulo de las Bermudas, entre los que está de hecho el Triángulo de las Bermudas, que están distribuidos en diferentes ubicaciones a lo largo del mundo. Y de Ya. estos 12 triángulos, hay 6 que están en el hemisferio norte y 6 que están en el hemisferio sur. Y uno de esos triángulos es el Triángulo de Antofagasta, que nosotros posteriormente conocimos como el Triángulo de Cerro Moreno. ¿Ya? Entonces el triángulo sería uno de 12. ¿Ya? Ujú. Así. Oye, prácticamente durante mucho tiempo nos ocurrieron varios accidentes. De hecho, hace poco encontraron un avión estrellado cerca de la quebrada de la Chimba, si no me equivoco, eh, No, en el morro. En el morro. en el Morro Moreno. Y era Mirando en la ladera suroeste, si no me equivoco, lo encontraron. ya. Y era de estos aviones perdidos que tú comentas en el libro, ¿no? Era de uno de los vuelos que se perdieron durante la existencia del triángulo. Hay que considerar que hay documentados por la Fuerza Aérea, hay 5 aviones que se perdieron dentro del triángulo o que se accidentaron dentro del triángulo, porque no todos desaparecieron, sino Ya. que hay algunos que simplemente se accidentaron y los motivos por los cuales se accidentaron son que van más allá de lo que es el error humano. Entonces, ahí es donde entra a jugar este tema de la interrupción electromagnética que pueda generar el triángulo, Ujú. los instrumentos que fallan, etcétera. Y efectivamente, el avión que encontraron es un Grumman, Albatros, que pertenecía en aquellos años a la Fuerza Aérea y que estaba asentado en la base de Quintero, ya que es uno de los pocos hidroaviones que tuvo la Fuerza Aérea de Chile, aparte del Catalina y el Grumman. Yo no tengo mucho más conocimiento de otro hidroavión que haya tenido la Fuerza Aérea, Ya. que son súper jodidos de volar, de aterrizar sobre todo, de amarizar en realidad. Eh, este avión se accidentó en el año 1977, ahí en el Morro Moreno, en el sector justamente de la ladera suroeste, ahí es donde se pierde contacto con el vuelo, Ya. ¿ya? Eh, y pasa mucho tiempo desaparecido, mucho tiempo sin saber muy bien qué es lo que le ocurrió. Y ahora, de hecho, con este hallazgo, que fue a propósito del libro, porque el grupo de exploradores que encontró los restos de este avión se motivaron a regresar a la zona después de haber leído el libro. ¿Ya? Uno Ya. de los guías de estos exploradores, él dice, cuando me contaba ahí en la feria de la FILSIC, que él, cuando leyó el libro, se acordó de que hace como 10 años, guiando un grupo de turistas hacia la cima del Morro Moreno, hay que recordar que el Morro Moreno es una reserva natural, por lo Sí. tanto es un parque nacional. Parque Nacional. eh, exacto. Él iba guiando a un grupo de turistas hacia la zona, cuando a lo lejos, mientras estaban haciendo el ascenso, ve en una quebrada cosas que parecían ser restos de un avión. Pero como andaba con el grupo de turistas, no exploró. Lo que sí, se acordó del lugar en donde estaban, pero nunca más volvió. Ya. Y a propósito, después de leer el libro, dijo, oye, yo me acuerdo que hace 10 años encontré unos restos, o lo que pudiese ser un resto de un avión, será de alguno de los vuelos desaparecidos, y ahí organizó una expedición con otro grupo de exploradores, fueron 2 grupos en general, en total, y dieron nuevamente con este lugar en donde estaban estos restos del Albatros. Ya. Ellos tenían la confusión al principio, obviamente han pasado demasiados años desde que se estrelló el avión, y los restos que quedan están súper corroídos o calcomidos por la misma camanchaca y por el mismo aire marino, que es bastante salado, bastante corrosivo. Entonces ellos tenían la duda de si se trataba de un B-26 que desapareció el año
8 si no me equivoco, y hubo otro vuelo. Ya. ¿Dónde está el tema? ¿Y por qué fue de tanta importancia? Porque de los 5 vuelos que están reconocidos por la Fuerza Aérea que se extraviaron en la zona y que son parte de la investigación del Triángulo de Cerro Moreno, hay un vuelo más del cual no se sabe mucho, Wow. porque es un vuelo de un avión que no es chileno, que es un Neptuno, que se Ya. estrelló el año 72, si no me equivoco, en esa misma zona, y era un avión que se estrelló cuando se estaban llevando a cabo los ejercicios UNITAS. Era un avión de bandera estadounidense. Ya. ¿Ya? Entonces, obviamente, ese accidente fue un accidente mucho más confidencial, un accidente que no está en los libros, que no está en los registros, pero que personal que trabajó en la época en la recolección de restos se acordaba. Entonces, para la Fuerza Aérea era súper importante determinar si los restos que aparecieron eran de este vuelo en particular o de Ujú. algún otro que ellos no hayan encontrado. Entonces, cuando hicieron toda la tarea de levantamiento, esto yo lo sé porque he conversado con algunas fuentes de la institución, cuando hicieron todas las tareas de levantamiento, hicieron un acordonamiento como una operación rastrillo. ¿Por qué? Porque la zona en donde ocurrió el accidente, donde aparecieron los restos, es súper difícil de acceder incluso al día de hoy. ¿Ya? Es una zona que la mayoría del tiempo está súper tapada por la Camanchaca, entonces no es una zona que Sí. tú puedas decir voy a sobrevolar y voy a identificar en dónde está. Había que hacer una operación rastrillo por un terreno que era bastante inhóspito, le dedicaron prácticamente una semana a poder hacer el rastreo de estos restos, donde lograron rescatar gran cantidad de restos, no todos obviamente, pero gran cantidad de restos, e incluso lograron rescatar restos óseos Wow, fuerte, ¿eh? que pueden haber pertenecido a víctimas del accidente. Ya. Lo cual es bastante interesante porque cuando estos accidentes ocurren a las familias se les comunica el accidente y se les entrega un cajón vacío. Es muy raro que te entreguen el cuerpo, a menos que logren hacer un rescate. Entonces igual era como una oportunidad súper valiosa de intentar cerrar ciertos ciclos. Y ahí en los peritajes se arrojó el resultado que se trataba del Grumman y no del B-26, lo Ya. cual fue bien decepcionante para el grupo que hizo la expedición porque ellos pensaron que era el B-26, estaban súper convencidos, pero yo encuentro que haber encontrado el Grumman, que es el único hidroavión que se ha estrellado en la zona, igual, es un mérito bastante importante que haya aparecido un avión que estuvo tanto tiempo desaparecido. Oye, interesante esta historia. Bueno, cuando tú hablas de Camanchaca, cuando uno, bueno, los que vivimos acá en Antofagasta, en las mañanas, por ejemplo, bueno, en las tardes, yo salgo a pasear a mi perra. Yo vivo en el sector sur de Antofagasta y donde yo siempre paso a mi perra se ve el Morro Moreno, se ve, pero en su plenitud ahí. Y siempre, cuando está muy despejado Antofagasta, siempre se ve como una nube que en la parte de arriba se tapa. Que Salfate cuando conversó contigo lo comenta que él le da como, no sé, como cosa de comentarlo. Pero claro, siempre se forman como camanchacas. No, no sé si tienes alguna definición del por qué esa camanchaca debe ser por la zona, o obviamente que está cerca del mar, y es parte de la península de Mejillones. O sea, si ustedes ven el mapa de Chile y ven esta como salida de tierra o de terreno, eso se llama Península Mejillones, donde está la segunda región o la región de Antofagasta, que parte prácticamente desde la Chimba o desde la Portada y obviamente al otro lado está Mejillones. Entonces, es visible el Morro Moreno de cualquier punto, desde Coloso, Y tú lo podés conversar con cualquier persona en la calle de allá de la ciudad, lo raro es no ver la nube. claro, Sí, esta nube en la esquina del morro siempre está, es una cuestión que está ahí, por lo menos una vez al día tú la ves. sí, Es una cosa que está siempre presente. Entonces, efectivamente, a mí me explicaron una vez, un amigo meteorólogo me explicó una vez por qué se producía ese fenómeno. Tiene que ver con el tamaño del morro y un tema con los vientos, que no logran hacer que evacúen ciertas nubes, que es el motivo por el cual también el desierto es tan seco, porque la cordillera de la costa hace ese mismo efecto hacia el interior de de la región, como que deja encajonadas las nubes en ese ya. sector. Pero en el Morro Moreno es más notorio porque lo vemos todos los días y porque efectivamente cuando la bahía está despejada, ese lugar tiene esa nube. Y eso permite que se genere un microclima. De hecho, el motivo por el cual el Morro Moreno es una reserva, es un parque nacional, es porque tiene mucha vegetación, Sí, ya tiene mucha vida justamente en esa zona y tiene que ver justamente con que está constantemente regada por la Camanchaca, ya que es lo mismo que pasa en Paposo, para el lado de Taltal. también.
¿ya? También tienes tú el fenómeno de la Camanchaca, tú vas a Paposo y es estar en otro lugar, o sea, es súper verde, es bien bonito la zona. Y tiene que ver con estos fenómenos de la presencia constante de humedad. Pero obviamente uno, que yo que crecí mirando esa nube, nosotros teníamos nuestras propias teorías, nosotros decíamos que ahí vivía el diablo, clásico. Ya, que ahí había una cueva, en esa cueva vivía el diablo, y que cada vez que estaba la nube ahí es porque el diablo estaba en la cueva. Ujú. Entonces tenía como un montón de leyendas que se iban armando en torno a esta nubecita. Y efectivamente esa es la nube que impide o que dificulta. Hoy día no tanto, porque hoy día tenemos harto apoyo satelital, pero en los años en los que sufrieron los accidentes del Triángulo de Cerro Moreno, Ujú. esos apoyos satelitales no existían y por lo tanto tú dependías mucho de la identificación visual de las zonas de catástrofe y con esa nube ahí no podías identificar nada. Claro. ¿Quién más? Yo una vez vi otro reportaje, o no, estos documentales que hace este influencer de YouTube que es Cloud 7, que Claro, estuvo sí. en el mismo Morro Moreno, o sea, recorrió y realmente como que encontró incluso cosas perdidas de gente, hasta billetes del año del cohete, por decirlo así. Encontré una Realmente billetera. es una Sí, yo me billetera, acuerdo que encontré una sí, billetera, sí. una billetera, así que, bueno, Morro Moreno siempre, también creo que también en ese lugar hacen ejercicio los que están en la Fuerza Aérea también, si no me equivoco, y además es Sí, un lugar, de hecho, mirando hacia la isla Santa María, la Fuerza Aérea hacía, no sé si lo sigue haciendo, yo me imagino que sí, el curso aeromilitar. ya, Y yo no sé porque mi papá durante mucho tiempo fue instructor de ese curso y me llevó en una campaña el año 96. Entonces estuve 2 semanas en ese sector mirando cómo se hacía este curso, que de hecho al principio sonaba como súper raro, pero hoy día le agradezco un montón porque me permitió escribir bastantes detalles de lo que es el entrenamiento militar en la novela Terror en Cerro Moreno. Entonces ya, fue como gracias papá, ¿cachai? Me estáis dando esta herramienta que no la viste venir. claro, Eh, pero claro, este sector de la isla Santa María es un sector que la Fuerza Aérea ocupa mucho como lugar de entrenamiento. sí. Y siguiendo con los accidentes, ¿qué otro accidente nos podrías comentar que te llamaron la atención respecto a este triángulo de Cerro Moreno, de aviones que se Mira, estrellaron por alrededor? si nosotros hablamos de aviones estrellados, porque hay dos fenómenos del triángulo, o sea, en realidad hay cuatro fenómenos del triángulo de Cerro Moreno que no tienen que ver con accidentes, que para mí son los más importantes de la zona. ¿Ya? Pero si hablamos de accidentes, eh, para mí los más importantes, y esto no quiero desmerecer a personas que hayan fallecido ahí, sino que simplemente es por la descripción de cómo ocurrieron los accidentes son más llamativos porque se parecen mucho a un evento que sobrevivió, un B-26. ¿Ya? Hay tres B-26 siniestrados, ¿ya? Dos de ellos eh, se estrellaron y uno de ellos logró recuperarse, ¿ya? Pero todos sufrieron el mismo fenómeno, que es presencia de estática, perder el control de la nave y la nave se desvía hacia un lugar en donde no se puede recuperar el control. ¿Ya? Wow. Uno de ellos se estrella en el Morro Moreno, que es el que pensaban los exploradores que habían encontrado, se estrella muy cerca de la ladera sur-oeste. Otro de ellos se estrella en la quebrada de la Chimba, o sea, hacia la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Y las mismas condiciones, avión volando sin novedad, de pronto presencia de estática, timón, no timón trabado, timón desviado. El avión empieza a hacer un giro hacia un lugar que no debería ir y termina estrellándose contra ese lugar, como si un imán gigante lo estuviese tirando, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Ya? Eh, y hay un tercer avión que sobrevive a este incidente, que era pilotado nada más ni nada menos que por Ramón Vega Hidalgo. ¿Ya? Para las personas que siguen el tema ufológico, es un nombre porque Ramón Vega Hidalgo fue un fiel entusiasta de la investigación ufológica en Chile y ¿Ya? fue un gran impulsor de lo que es la reactivación del Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos, anómalos, que hasta el ¿Ya? día de hoy tiene vigencia. Y además fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Mira. Entonces, él es una persona que cuenta con la validez de autoridad y que además ocupó, porque después de esto hay que considerar que Vega Hidalgo fue
comandante en jefe después de la vuelta a la democracia, ¿ya? Ujú. Y por lo tanto, como todavía estaba vigente en la constitución que no se pudo cambiar, eh, estaba vigente que los comandantes en jefe cuando entregaban el poder quedaban como senadores designados. Claro. Y Vega Hidalgo fue senador designado. Ujú. ¿Ya? Porque él deja la comandancia el año 97. Y cuando él pasa al Congreso como senador designado, desde el Congreso intenta impulsar leyes que permitan facilitar la investigación o la inyección de recursos a la Mm. investigación del fenómeno aéreo no. Ya. ¿Ya? Y él volando, pero él volando desde la base de los Cóndores en Iquique, que en ese tiempo estaba en Alto Hospicio, Ya. volando hasta la base de Cerro Moreno, a mitad de camino, o sea, casi en los alrededores o en las cercanías de donde empieza el triángulo de Cerro Moreno, él sufre justamente este fenómeno de estática y destellos. Él venía volando a 20.000 pies de altura, ya en su bombardero, y ve sobre su techo destellos, como si una tormenta eléctrica estuviese sucediendo, Claro. y de pronto el avión se le empieza a desviar en lo que él describe como posición 270, que para el gráfico, para el diagrama del radar significa hacia el oeste. ¿Ya? Por lo tanto, el avión se empieza a desviar y se empieza a meter mar adentro. ¿Ya? Y él haciendo lo imposible por intentar recuperar el control no lo lograba hasta que de pronto esta presencia de destello cesa Ujú. y cuando se acaba la presencia de destello, él logra retomar el control del avión y logra volver y volar y aterrizar con el avión sin novedad en la base de Cerro Moreno. Ya. ¿Ya? Entonces, para mí esos son los incidentes más importantes porque tenemos uno sobreviviente y dos accidentados con el mismo fenómeno de presencia. Entonces tú puedes pensar una falla en el avión, muy posible, material muy viejo, que puedan haber fallado los timones, pero tienes un avión que se recuperó. Entonces, ahí es donde está lo interesante de esta historia. Ya más allá de si a ti te gusta creer o no creer en el fenómeno ovni, Ujú. y si lo atribuyes a humanos del futuro, presencia extraterrestre, armas secretas de potencias internacionales, lo que sea, Sí. eh, tú tienes estos incidentes que podrían tener explicación, pero tienes uno que te genera las preguntas. Y ahí es donde se provoca la conversación interesante que le llamo yo, que es intentemos encontrarle respuesta a esas preguntas. Y yo encuentro eso mucho más entretenido que de pronto pensar en estos fenómenos que tienen que ver tanto con dimensiones paralelas o tantas cosas que uno empieza a elucubrar cuando está presente a fenómenos de este estilo. Sí, porque han habido comentarios o también testimonios de pilotos de la Fuerza Aérea que mientras hacen ejercicio dentro de la zona del triángulo o digamos, alrededor de la base aérea, han visto fenómenos de ovnis, no sé, han visto objetos raros, de tamaños diferentes, no sé si tiene algún antecedente, me imagino que sí. Raros, rarísimos, de hecho. Hay dos incidentes que son súper importantes para la historia del Triángulo de Cerro Moreno que están recogidos en el libro también, que son ¿Ya? los incidentes de Danilo Catalán. Yo hago la salvedad. El libro es una novela, ¿ya? Que está inspirada en todos estos incidentes. Ya. ¿Ya? Tú vas a encontrar en la descripción de los incidentes al final, una vez que termines de leer la novela, están relatados todos los casos, desde el 55 hasta el 81, todos los casos que están relacionados con el Triángulo de Cerro Moreno, pero en la historia como tal te los cuenta como una novela. Es como si todos los eventos le hubiesen ocurrido al mismo personaje. ¿Ya? Ya. Buena. Eh, claro, más o menos esa es la premisa del libro. Y tú tienes el caso que ocurre en el año 79, ya que le ocurre a Danilo Catalán. Danilo Catalán, piloto experimentado de aviones F-5, ya, Ujú. capitán de bandada, en esa época. Un hombre muy entrenado, ¿ya? Catalán, un hombre que hizo cursos en Estados Unidos volando aviones. No estoy seguro si él es de los pilotos Top Gun, pero Chile tuvo varios pilotos Top Gun y creo que Catalán es uno de ellos, que se graduaron de la Academia Top Gun, me refiero. Ya. Eh, y por lo tanto es una persona que dentro de lo que es entrenamiento militar estaba muy bien entrenado. Mm. ¿Ya? Y él volando, hay que considerar que los aviones, y esto yo lo menciono siempre porque siempre hay confusión, los aviones de la Fuerza Aérea de Chile no vuelan solos, ¿ya? Los aviones de la Fuerza Aérea siempre vuelan al menos de a dos, ¿ya? Lo que Claro. pasa es que esta formación de dos aviones te llama un elemento. Entonces, cuando tú lees en la prensa, un elemento de la Fuerza Aérea no se refiere a un avión, son dos aviones que iban volando. Ya. Por lo tanto, cuando va volando Catalán con su escolta,
¿ya? De pronto ocurre un fenómeno que se llama, se me olvidó específicamente el nombre, pero es básicamente que aparece la presencia de un objeto volador no identificado en territorio nacional, Ya. ¿ya? Y cuando esto ocurre, se activan ciertos protocolos. Uno de esos protocolos, y el más importante, es el control de intercepción, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas saber es, si no lo logras identificar por radar, necesitas saber qué es lo que está entrando en tu espacio aéreo. Hay que recordar siempre que esto es materia de defensa, ¿ya? Si Ujú. te vulneran tu espacio aéreo, tú necesitas saber quién te está vulnerando y con qué te está vulnerando, ¿ya? Hace muy poco tiempo, meses atrás, quizá un año, hubo una alerta de este estilo en Punta Arenas. No sé si se acuerdan que hubo una noticia en donde aviones F-5 despegaron a interceptar un objeto que atravesó la Patagonia, ¿ya? Algo similar ocurrió en el Ya. norte de Chile en el 79, y a Catalán se le ordena eh, interceptar, identificar un objeto que estaba a 7 millas de distancia de su ubicación. Ujú. El Catalán dice, chuta, a 7 millas de distancia voy a tener que acercarme mucho porque a 7 millas de distancia, yo lo describo en su informe, a 7 millas de distancia lo que yo voy a ver es la caquita de una mosca. O sea, así de chico se ve el avión, el objeto que puede estar volando. Entonces él exige su avión, los F-5, si bien es cierto, en aquella época eran aviones muy modernos, tenían unas limitaciones que son techo de altura de 45.000 pies y una velocidad máxima de, aquí voy a carrilear, ¿no? Perdónenme los expertos en aviones, pero Dale ponte tú nomás. Mach 2, ¿ya? Eh, y él exige su avión para poder acercarse hacia la posición en la que le indican que está el bandido, ya que Ujú. este objeto volador no identificado que aparece en el radar. Y que aparece, desaparece, aparece, desaparece, no, no es una presencia constante. Entonces, cuando él se empieza a acercar y empieza a cortar distancia con este objeto, empieza a notar varias cosas. Primero, es un objeto que está volando más alto del techo de altura que él tiene, por lo tanto, él dice, no me voy a poder acercar nunca porque mi avión no va a llegar a Correcto. acercarse. ¿Ya? Y además, él empieza, porque él le dice, lo veo en tal posición, en tal distancia, y le pide, por favor, identifícalo. ¿Ya? Obviamente no con buenas palabras, pero le dicen, identifícalo. Y él vuelve a exigir su avión para acercarse y logra ponerse lo más cerca que logró estar de este objeto, era 1 milla y media de distancia. Ujú. 1 milla y media de distancia ya tenía mejor visibilidad, aunque todavía no era lo suficientemente notorio. Pero él lo que ve, lo que observa y lo que describe en su informe es un triángulo negro con una cola, con dos colas. Ya. Eso es lo que él ve. Y se aventura, a falta de un punto de referencia, se aventura a calcular que la envergadura del objeto debería de haber tenido unos 20 metros de envergadura. ¿Ya? Ya. Pero él se da cuenta que de pronto deja de recortar la distancia, lo que significaba que el objeto o estaba igualando su velocidad o se estaba alejando de él. Ujú. Y de pronto hace una maniobra en donde gira muy brusco y desaparece de su vista. Acelera. Y él describe en el informe que el avión hace, o que el objeto hace una maniobra que ninguna máquina construida por el hombre puede hacer y ningún cuerpo humano puede soportar. Eso es lo Wow. que él escribe, y me acuerdo tal cual, de puño y letra, como lo escribió. Entonces, cuando él vuelve a la base, él describe lo que vio y se deja establecido de que había una intromisión de un objeto volador no identificado que no se pudo identificar. Con el paso del tiempo, muchas personas han estado revisando el caso Catalán Ujú. y han determinado y han deducido que Catalán lo que tiene que haber visto fue un Blackbird, un SR-71, ¿ya? El famoso avión espía estadounidense. Yo difiero de esa teoría, básicamente porque el Blackbird es un avión que está operativo desde el año 62 y que un piloto como Catalán en el año 79 conocía, Claro. ¿ya? Por lo tanto, si él lo hubiese visto, lo hubiese logrado identificar. Él vio otra cosa, ¿ya? ¿Dónde está lo interesante de esto? Que cuando tú te pones a hacer arqueología, ¿ya? Con tecnología que ya está disponible, tú te encuentras con que el F-117 Nighthawk, el famoso avión invisible, tuvo su primer vuelo oficial presentado a público en el año 81 Ujú. en Estados Unidos. Y es específicamente un triángulo de 20 metros de envergadura con una cola de nube, con dos colas de nube. Muy parecido a lo que Catalán describe. Entonces, lo más probable es que lo que Catalán vio ese día fue un prototipo de un F-117 que estaba siendo probado en los cielos de Sudamérica.
que era súper común en la Guerra Fría. ¿Está ahí? Ya. Esto Oye, tiene este fenómeno que tiene una suerte de explicación. oye, no, me quedé para adentro. Yo te escuchaba, yo que te decir, pero para adentro, porque uno, no sé, me imagino, digamos, la impresión de la persona que va a ver esto a través de su avión, cumpliendo una misión, para tener una descripción y poder decir, bueno, esto es lo que yo vi, esto es lo que observé. Eh, Interesante la historia que tiene el Cerro Moreno en general. El triángulo, ¿dónde? Y tú me lo explicaste ese día en la física, pero no podía repetir. ¿Cuál es, digamos, los diámetros del triángulo aquí en la zona? A ver, los puntos geográficos del triángulo, a ver, hay algunos que difieren un poco, pero Sí, lo más, lo más cercano que uno puede establecer son el Cerro Coloso al sur de Antofagasta, ¿ya? El balneario de Hornito o sus alrededores, 90 kilómetros al norte de Antofagasta, ¿correcto? y el tercer vértice está mar adentro hacia la fosa de Atacama, 160 kilómetros mar adentro. Entonces tú ahí tienes un triángulo que cuando lo dibujas en el mapa quedas con el Morro Moreno dentro de este triángulo. Hay otras personas que lo entienden un poquito más, ¿ya? Y ponen que el vértice, el vértice, perdón, norte está cerca de la desembocadura del río Loa, Ya. con lo que dejas todo lo que es Tocopilla dentro del triángulo también. Tocopilla, Pero Covica, no todo hay, eso. exacto, no hay tantos incidentes registrados en esa zona Ya. como para pensar de que efectivamente hasta ese sector llega la influencia de lo que puede hacer el Triángulo de Cerro Moreno. La mayoría de los casos están dentro de este cuadrante. Coloso, eh, Hornitos y en la fosa de Atacama. Ahora, tal como te decía, nosotros hablamos de triángulo por un tema de marketing, ¿ya? Pero perfectamente esto puede ser un cuadrante o un trapecio. ¿Por qué? Porque la quebrada La Chimba también está dentro de lo que es el Triángulo de Cerro Moreno y esto Sí, está hacia adentro de la región. claro. El cuadrante de vuelo de la Fuerza Aérea, que es la zona de vuelo número 2, que es una zona exclusiva de vuelo para la Fuerza Aérea, los aviones comerciales no pueden volar por ahí, eh, abarca una zona que es bastante más grande que este vértice que te da hacia la fonda. Entonces, tú tienes todo un sector que es como un rectángulo grandote en donde podría estar ocurriendo todos estos eventos del Triángulo de Cerro Moreno, pero el rectángulo de Cerro Moreno no suena tan bien como el Triángulo de Cerro Moreno. Exacto. Oye, para la gente que quiera hacer un regalo de Navidad interesante a alguien que usted quiere, que desea que lea, que disfrute este tipo de historias, ahí tiene Triángulo de Cerro Moreno de Hugo Riquelme, lo puede encontrar en todas las librerías. Si está cerca de una feria del libro, vaya y cómprelo. Y, y por supuesto, son historias bien interesantes los que somos de acá, del norte, de Antofagasta específicamente, que vemos todos los días vivo al frente nuestro el Morro Moreno, ver los aviones comerciales cuando vienen llegando desde Santiago, van aterrizando, qué sé yo, entonces realmente también, por ejemplo, tuvo de ejemplo comentar que cuando vivía en Cerro Moreno, lo escuchaba los aviones y te acostumbraba. A mí me tocó vivir en la época del F-16, pues imagínate, que todavía están. Entonces, y uno se Es acostumbra. muy redondo. Claro, por ejemplo, para el Día de la Fuerza Aérea, que es marzo, generalmente hacen ensayos de desfile que lo hacen aquí en la municipalidad, que antiguamente era el Parque O'Higgins, antiguamente era Antofagasta. Y hacen ensayos los F-16 y todo cuando pasa, todos quedan, ay, uno está acostumbrado, de 4 años que estuvo ahí en la escuela, más encima las turbinas, los aviones comerciales, como tú dices, los aviones de los Hércules también que llegan de la Fuerza Aérea, así que realmente es una vida, bueno, Cerro Moreno es una vida como aparte de Antofagasta, pero está dentro, digamos, uno conoce porque los que viajan constantemente a Santiago, y ojo que es uno de los aeropuertos más concurridos o utilizados debido al tema de la minería, o sea, mucha gente por los turnos vienen y se van, así que eso es importante. Lo último, Hugo, ¿cuál es la historia de este piloto chileno con este brasileño que yo escuché también por ahí? Si no puedes comentar. Sí, esa es la historia de César Guevara. César Guevara fue comandante de grupo del grupo 8 de Cerro Moreno. Comandante de grupo es la máxima autoridad dentro de una unidad de la Fuerza Aérea. Tú tienes al general, que es el que manda toda la base, tienes Sí, al coronel, que es el segundo a cargo, y tienes a los comandantes de grupo, que son cada una de las personas que mandan dentro de las unidades operativas que hay en una base.
Guevara era el comandante del grupo 8, que es un grupo de combate, un grupo operativo, en donde estaban asentados en aquellos años 80, 70, 80, los Hawker Hunter, ¿ya? Que operaban en Antofagasta, hay que considerar que los Hawker Hunter operaron en Antofagasta y en Concepción también. Sí, ¿Ya? Entonces, eh, estamos hablando de una persona que ya estaba en una parte de su carrera, en una etapa de su carrera, en donde lo que le quedaba era ascender a coronel y ver si llegaba a general. O sea, estaba súper bien prospectado en lo que es la carrera militar. Y además era uno de los pilotos que era piloto Top Gun. ¿Ya? Él sí fue un piloto graduado Top Gun y piloto muy condecorado, muy entrenado. Él participó en una operación que se llevó a cabo el año 74, que se llama la Operación Atlante, que es una ya, operación que es bien rata la operación en el sentido de lo que motiva la operación, pero que para los anales de la aeronáutica internacional es bastante importante porque es el primer vuelo realizado de 12.000 kilómetros sin reabastecimiento de combustible en el aire. ya. ¿Ya? Entonces hubo que hacer un trabajo de planificación y de logística súper importante para poder llevar a cabo esto. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque debido a la enmienda Kennedy y debido a las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo en Chile durante la dictadura, y a propósito del bombardeo en el cual los Hawker Hunter participan, el Claro. bombardeo a la moneda, el gobierno de Gran Bretaña le impuso al régimen del dictador Pinochet un embargo a una serie de armamentos que habían comprado, entre los cuales venían un lote de Hawker Hunter nuevos. ¿Ya? Y estos Hawker Hunter se los tuvieron que, antes de que los embarguen, los pilotos del grupo 10 y del grupo 8 viajaron en comisión de servicio a Gran Bretaña y se trajeron los aviones volando antes de que entre en efecto Ya el embargo. regresamos con la Ya. Fue una segunda operación que se parte tuvo que de hacer este súper a la episodio rápida. de Al final lo que hicieron fue modificar los estanques de los Un aviones para Podcast poder de Canal J. cargar cargar combustible extra y, y también se llevaron con latas de combustible dentro de las cabinas para poder hacer el viaje. Y fue un viaje por etapas. Salieron de Gran Bretaña, España, África, cruzaron el Atlántico, aterrizando en una islita que está en el medio del Atlántico, que se llama Isla de la Asunción, que en ese tiempo no tenía energía eléctrica y aterrizaron de noche. Entonces fue un tema de navegación bien complejo. Ya. Finalmente En Brasil Spotify, y búscanos como hasta llegar a PodJ, Chile y el tener los aviones podcast a del salvo. J. Y Guevara fue uno de los pilotos que hizo esa operación. Por lo tanto, estaba muy condecorado dentro de lo que es la Fuerza Aérea. El año 1980, en marzo, Fernando Matei, ya el papá de la ex candidata, miembro de Exacto. la Junta Militar, eh, para intentar mejorar la imagen de la institución en la luz pública, organiza la FIDA, que hoy día se conoce como la FIDAE, la Sí. Feria Internacional de la Aérea. Y trajo a algunos miembros invitados de otras fuerzas aéreas que podían ser países considerados amigos, entre esos estaba Brasil. Y dentro de la delegación brasileña venía el teniente coronel Piraguibe Freire Curado, que era otro teniente coronel muy condecorado también de la Fuerza Aérea Brasileña, que venía a cargo de los F-5, que venía a exhibir Brasil a Chile. Eh, y él, Piraguibe, por decirlo de una manera bien coloquial, era bastante fanático de los Hawker Hunter. Ya, el Hawker Hunter es un avión que acá en Chile tiene un estigma que es que yo estoy un poquito en contra de ese estigma, porque acá nosotros al poner el estigma en el avión nos olvidamos de quiénes los pilotaban. Yo creo que el estigma tiene que estar sobre quiénes lo pilotaron y no sobre la máquina, porque la Ya. máquina en realidad no es consciente. Eh, pero el Hawker Hunter es un avión que a nivel mundial es súper eh, reconocido, vanagloriado y tiene mucha gloria en el sentido de que es el avión que más batallas ha ganado, es un avión que tiene récord de velocidad, es un avión que significó un salto en el desarrollo tecnológico, etcétera. Por lo tanto, Piraguí le gustaba mucho este avión. Y en el intertanto, de lo que mientras se estaba llevando a cabo esta feria, eh, Piraguibe y Guevara viajan a Cerro Moreno y vuelan, ya en un suerte de vuelo de exhibición, vuelan con los Hawker Hunter. Y hay un Hawker Hunter que era un biplaza, que era un Hawker Hunter de instrucción, ¿ya? A diferencia de los F-16, que un piloto va adelante y el otro va sentado atrás, el biplaza del Hawker Hunter tú ves sentado lado a lado, como si fuese en un auto, Ya. ¿ya? Y ellos ocupan, tanto Guevara como Freire Curado ocupan el J721, que es la matrícula del avión que usaron, para poder hacer esta instrucción. ¿Ya? Nuevamente, los aviones no vuelan solo, así que despegaron dos aviones ese día. Un F-5 brasileño y el avión chileno. Eh,
Y ellos, mientras están haciendo su vuelo de instrucción, sin novedad, todo perfecto, todo funcionando, etcétera. Y cuando deciden volver a la base, ya se ponen en contacto con la base para avisar que van a hacer el regreso y deciden hacer una última maniobra de instrucción con los dos aviones, en donde el F-5 va a perseguir al Hawker Hunter. Y cuando esto ocurre, eh, el César Guevara se percata de la presencia de una nube grisácea que estaba sobre el mar, ya varios metros sobre el mar, y decide esconder su avión en la nube para evitar que el F-5 es un avión que tiene una pantalla de radar, el Hawker Hunter no la tiene, por lo tanto es un avión que en ese momento estaba en desventaja. Por lo tanto decide esconder su avión dentro de la nube para poder pillar de sorpresa al F-5. El tema está en que ellos entran a la nube y nunca más salen. Ay, ¿Ya? qué fuerte. Y no dan señal de auxilio, no se detecta simplemente desaparecen. Y no se encontró hasta el día de hoy un tornillo del avión. Nada. Nada, absolutamente Oh, nada. Entonces, es uno de los grandes misterios y es uno de los casos que más fama le ha dado al Triángulo de Cerro Moreno a nivel mundial, porque estamos ante la desaparición de un avión el día 26 de marzo de 1980. ¿Ya? Circunstancias muy extrañas, dos pilotos muy condecorados, más encima de dos nacionalidades distintas, eh, por los cuales se hace una operación de búsqueda bastante importante y no se llegan a resultados, no se encuentran. Y finalmente el informe concluye que el avión probablemente entró a una velocidad, se estrelló en el mar y entró a una velocidad y ángulo tal que permitió llegar intacto hasta el fondo de la fosa de Atacama. claro. Ese es como el cierre que se le da al sumario por la investigación del accidente. El tema está en que luego de esto vienen todas las historias que uno va escuchando cuando se empiezan a generar los mitos y las leyendas. Por ejemplo, hay personas que han dado testimonio de haber estado controlando el espacio aéreo ese día y que recibieron una comunicación de César Guevara pidiendo pista para aterrizar. Pero ellos, por más que lo buscaron, no lo encontraron, simplemente recibieron la comunicación Ya. y nunca aterrizaron. Mm. Al día de hoy. Entonces, hasta el día de hoy. Entonces, tienes eso y en la comunicación, según lo que me han comentado, yo no he tenido la fortuna de escuchar esa comunicación, pero las personas que la han oído me han dicho que se escucha cuando Guevara pide pista y dice, pero si yo veo la base, y le dicen, pero si nosotros no te vemos a ti. Wow. Entonces, hay un tema bien interesante con esa desaparición y lo que no es menor es que al año siguiente, el 10 de marzo de 1981, en circunstancias no similares, pero muy parecidas, desaparece el J738 de Alexis Núñez, que es un teniente de la Fuerza Aérea, otro Hawker Hunter, desaparecido en la misma zona y también con la presencia de una nube a la cual el avión entra y nunca más sale. Me dejaste Tienes helado. paralelismos con ese tema. Y esto ocurre menos de un año después. Entonces, eh, es de ahí donde uno empieza a encontrarle como, más allá del respeto que se pueda tener por las personas que murieron en los accidentes o que quedaron desaparecidas por los incidentes, es ahí donde empieza a construirse todo este mito que hoy día ya es parte de la cultura pop y que de alguna manera nos sigue buscando respuestas, o por lo menos haciéndonos preguntas sobre qué fue lo que ocurrió. Que al fin y al cabo yo creo que el valor de una historia está ahí, está en cómo moviliza a un sector de la sociedad para poder encontrar lo que nosotros podamos llamar verdad. ¿Cachai? Exacto. Misterio sin resolver, podríamos decir este episodio, o el misterio de Cerro Moreno. Vamos a ir, algo que realmente ahora no sé quién se va a querer subir un avión ahí en Cerro Moreno. Yo creo que no, no, una broma. Pero la verdad la cosa es que interesante lo que tú cuentas, Hugo, y obviamente invitar a la gente que lea, porque es muy bueno, y más ahora que vienen a lo mejor las vacaciones, ahora que es Navidad, haga un regalo, libro de Hugo Riquelme ahí, con mucho cariño, con amor, a alguien que usted estime, que quiera, y que quiera que lo lea. Y conozca más de la zona, si al fin y al cabo tenemos tanta historia en la zona que no está Eh, contada.
En el otro podcast que hago con Esteban Brito, el Entre tú mi podcast, y queremos agradecerte que tú nos hayas hecho una promoción también en video, ¿te acuerdas con la promoción? Hablamos, por ejemplo, el tema del descuartizar mejillones, por ejemplo, la Casa Camo en Antofagasta, son temas que realmente sorprenden mucho en una ciudad que está en pleno desierto, como dice el desierto que se sumerge en el mar, y que han ocurrido sucesos impresionantes. eh, y obviamente que esta conversación que yo quedé con gusto a poco, yo sé que hay por razones de tiempo, y primero que todo, Hugo, agradecer tu tiempo. Yo sé que estás con un tiempo súper acotado, pero te diste el tiempo para estar con nosotros aquí en Canal J. Las puertas de nuestro canal y del podcast están abiertas siempre para ti cuando tú estimes conveniente. Ojalá tenerte acá o en, no sé, en otro lugar aquí dentro de la ciudad para que vamos a conversar sobre estos temas. A lo mejor de tu próximo libro que ya estás escribiendo para que lo puedas promover. Pero yo siempre dejo que los invitados dejen un último mensaje antes de despedirnos, para un mensaje, lo que te nazca del corazón. Te dejo la pantalla a ti para que lo hagas. Bueno, básicamente invitarlos, esta es una invitación porque yo viviendo acá en Santiago, recuerdo que cuando llegué a vivir a Santiago, después de 30 años viviendo en el norte, llegué acá y lo primero que me dicen es que el norte no le importa a nadie, ¿ya? Lo cual duele un poquito cuando tú escuchas decir a alguien con tanto desdén eso, pero lo que duele más es que te terminas dando cuenta que es verdad. Ya, y yo siento de que todos como nortinos hoy día entendemos y sentimos de alguna manera el abandono que hay de la zona central hacia la zona norte. Y no solamente en materia política o materia social o lo que sea, sino que también en materia cultural. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de mitologías, cuando hablamos de aventuras, cuando hablamos de leyendas, siempre estamos mirando Chiloé y el sur de Chile. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa con el gran imaginario del norte chileno? Entonces, yo lo que hago es, con mis libros, es intentar sumar un granito de arena a este gran imaginario del norte chileno, y la invitación es que ustedes, que son de la zona, si son escritores o si quieren empezar a escribir, contribuyan también a rescatar este gran imaginario del norte chileno, el imaginario fantástico del norte chileno. Porque pucha que nos hace falta mostrar lo que somos en el norte, y mostrar de qué se está perdiendo el resto de Chile cuando dice que el norte no importa. Básicamente ese es el llamado que me gustaría hacerle, y que por favor sigan leyendo. Fin de año es una época en donde uno está medio abrumado, y hay que recordar que cuando la realidad te abruma, leer siempre es resistencia. Y es recomendable también para la salud mental, que a veces en este podcast conversamos, leer. Así que qué mejor estas historias de Cerro Moreno con Hugo Riquelme, y todos los libros que él ha escrito también, invitarlos para que lo puedan comprar. Hugo, como te lo dije recién, el podcast siempre va a estar abierto para ti cuando tú estimes conveniente, cuando puedas también, para que conversemos de otro tema. Ojalá en el próximo podcast o episodio podamos hablar sobre tu nuevo libro. No sé si en otro año te tendremos acá en la FICSIT, ahí te vamos a ir a saludar. Así que muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros, y por supuesto tener esta conversación bastante interesante sobre el morro de Cerro Moreno, o la del Triángulo de Cerro Moreno, el terror, no sé cómo quieran llamar. Así que muchas gracias, y a todos ustedes agradecer que hayan compartido en este episodio de PodJ. Nos vemos en un próximo episodio, y que tengan unas lindas fiestas en caso de que no nos veamos antes o después de estas celebraciones. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Canal J presentó PodJ, el podcast del J. Un espacio del creador de contenido y conductor, Juan Pablo Villalobos. Nuevamente, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio. Tu apoyo es fundamental para el crecimiento de nuestro podcast. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan el pensamiento de Canal J21. PodJ, el podcast del J. Desde Antofagasta, donde suena la voz, es un podcast de Canal J. PodJ de Canal J fue presentado por Entre Tumbas y Podcast y Santana Rock Café. PodJ es transmitido en YouTube, suscríbete en Canal J21. En Spotify, búscanos como
PodJ, el podcast del J. Y síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, búscanos como @canalj21. En TikTok, búscanos como @canalj-21. Y en Facebook, búscanos como Canal del J. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.